Buenos días. Mi nombre es Amparo Rico Beltrán. Soy maestra y doctora en Filología Hispánica. En la actualidad trabajo como profesora asociada de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y también contando cuentos o impartiendo talleres literarios en institutos de educación secundaria, entre otros. En primer lugar, quiero transmitir mis agradecimientos a los organizadores de este simposio por permitirnos este lugar de encuentro en el que exponer nuestras experiencias y enriquecernos con las de nuestros compañeros. Entrando ya en materia, el presente trabajo, que lleva por título El cuento tradicional en la educación primaria para una educación emocional, tiene como objetivo analizar la potencialidad de los cuentos tradicionales en la educación emocional dentro de la educación primaria, de cara a poder iniciar a los discentes en una lectura reflexiva que incremente su competencia literaria. Para ello, abordaremos el estudio partiendo de 3 pilares que consideramos imprescindibles. Primero, la importancia de la literatura de transmisión oral en general y de los cuentos tradicionales en particular en el imaginario infantil. Segundo lugar, el segundo pilar, la presencia de esta literatura en los planes de fomento de la lectura. Y el tercer pilar sería la relevancia de la literatura oral como instrumento para acercar a los discentes a la literatura e incrementar su competencia literaria. Bueno, tenemos 3 como un número mágico que se repite también en los cuentos. La literatura de transmisión oral fue desprestigiada durante mucho tiempo precisamente por su oralidad. Frente a la literatura escrita, creada por las élites culturales de una sociedad y para los individuos que sabían leer y escribir, la literatura oral se presentó como una especie de hermana pobre, sin autor conocido y en boca, nunca mejor dicho, de gentes iletradas, de la gente del pueblo. Así pues, se nos presentó como una literatura no culta y, por tanto, de escaso valor literario. Hoy sabemos que nada más lejos de esta apreciación. Los distintos géneros literarios que tienen en común la transmisión oral son estudiados desde diferentes disciplinas y se les reconoce, entre otras, la capacidad de haber hecho llegar a nuestros días textos clásicos y cultos que hoy se habrían perdido de no ser por la memoria de las gentes que, aunque muchas veces iletradas, los han venido repitiendo hasta nuestros días. Además, el hecho de esa autoría anónima o el autor legión que llamaba Menéndez Pidal es precisamente lo que confiere una de las más grandes riquezas de esta literatura, la variabilidad. El hecho de contar con versiones y variantes de un texto es precisamente lo que le hace estar vivo y nos permite estudiarlo desde diferentes disciplinas para aprender más de la sociedad que creó la variante, de sus gustos, de sus necesidades, etc. Hoy en día, como decimos, es innegable el valor de la literatura oral en cualquier campo, pero aún más si nos centramos en el público infantil, receptor casi por excelencia de muchos de sus géneros. El primer contacto que un niño o niña tiene con la literatura se produce a los pocos minutos de vida, cuando se le canta la primera nana. A partir de ese momento, las canciones o las retahílas o los versos que acompañan los juegos de falda van a ir nutriendo su relación con el mundo a través de la métrica y la rima, en definitiva a través del ritmo. Luego llegarán las historias narradas en forma de coplas, romances, cuentos o fábulas. Y el imaginario infantil se irá llenando de madres, madrastras, ogros, cocos, monstruos,
brujas y demás personajes que irán poniendo a prueba al o a la protagonista, ayudándole o estorbándole. Pero también se nutrirá de bosques espesos, de rocas, de montañas, de desfiladeros, de cuevas, castillos o casas ocultas y animales en quienes se puede o no confiar. Y todo ello irá preparando a las criaturas para enfrentar la vida adulta con madurez y con unas conductas socialmente aceptables. Además, con los cuentos, los niños aprenden la estructura básica de la narración. Se familiarizan con los indicios, los tópicos literarios y los símbolos, en definitiva. Adquieren la competencia que más adelante van a necesitar para adentrarse en la literatura creada ya para adultos. Precisamente por todas estas cuestiones que hemos nombrado, así como por su forma relativamente breve, los cuentos tradicionales forman parte del repertorio literario integrado en los planes de fomento lector. Y encontramos tanto narradores que acuden a bibliotecas o centros escolares a contar cuentos, como estos mismos textos escritos en los libros a disposición de los escolares. Sin embargo, ha aparecido un nuevo peligro que acecha a la literatura que procede de otros tiempos en general y a la de transmisión oral en particular. Y es la supresión de la transmisión o las modificaciones que se vienen realizando para acomodarlas a los requerimientos y valores de la sociedad contemporánea. No hay tiempo en esta ponencia para abordar un debate sobre la conveniencia o no de cambiar los textos literarios. Pero sí nos gustaría decir que en ocasiones estos cambios se realizan con un profundo desconocimiento de la materia modificada, produciendo graves errores en la interpretación del texto. Por ejemplo, eliminar el castigo que reciben los personajes que han obrado de manera socialmente no aceptable nos aboca a una sociedad en la que es indiferente comportarse bien o mal. O decir que toda la literatura de transmisión oral es machista y por tanto no hay que seguir transmitiéndola supone desconocer que hay textos que revelan una lucha femenina por poner sobre la mesa cuestiones que afectaban negativamente a las mujeres y cuestiones a las que había que poner remedio, por tanto. Es, en definitiva, perder parte de nuestra historia, lo que nos hará olvidar de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y sobre todo, es silenciar de nuevo a quienes ya fueron silenciadas. Si a esto añadimos la falta de tiempo para contar o para pasar con nuestros niños y que estos prefieren los móviles con los que nos ven pasar el tiempo a los adultos, o que delegamos en el cine o la televisión nuestra misión de transmitir el corpus heredado de nuestros mayores, tendremos como resultado una alarmante pérdida de repertorio en casi todos los géneros de la literatura oral. Hace ya 23 años, cuando impartía la asignatura de literatura de transmisión oral y lenguaje literario en magisterio, me veía en la necesidad de contar los cuentos en el aula, porque el alumnado apenas conocía los textos que yo estaba comentando en clase, y los que sí sabía, este alumnado sí que conocía, pues se limitaba a las versiones de la productora Disney o de textos simplificados y que aparecían en algunas editoriales. Por lo que no me servían estas versiones para explicar la mayoría de los elementos propios del género. Hoy, como puedo comprobar en las aulas a diario, aún se ha reducido más este repertorio. En concreto, hablando de los cuentos, que es lo que compete a este trabajo, podríamos decir que más del 90% del alumnado de los grados de educación infantil y educación primaria solo conoce un repertorio de unos 10 cuentos.
entre los que se encuentran Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, Los Tres Cerditos, La Bella y la Bestia, y a partir de aquí ya empezamos a ir mezclando Hansel y Gretel, Rapunzel, Garbancito, Los Siete Cabritillos. Es decir, que en algunos, de estos cuentos, si no hay una película, pues los confunden unos con otros o mezclan motivos de un cuento con los de otro cuento. Por otra parte, este alumnado nunca se ha parado a pensar las funciones que realizan los distintos personajes dentro del cuento, ni ha realizado una lectura crítica de los textos. Tomando como base los estudios de Vladimir Prop en cuanto a la morfología del cuento y a las denominadas funciones de Prop, así como las aportaciones de autores como pueden ser Sheldon, Kasdan, entre otros, y de otros tantos estudiosos pues desde el punto de vista sociológico, antropológico o psicológico, podemos concluir que la riqueza de estos textos es lo suficientemente importante como para volver a darles la relevancia que merecen. Por cuestiones de tiempo, me centraré en la función que realizan estos cuentos en la educación emocional del alumnado de infantil y primaria y presentaré una propuesta didáctica llevada a cabo en las aulas del grado de magisterio. Partiremos de la estructura que contiene la mayoría de los cuentos tradicionales y que denominamos el viaje del héroe. En cualquiera de ellos, él o la protagonista, normalmente el más pequeño de los hermanos o el más desvalido, para que podamos empatizar con él o con ella, va a tener que salir de su zona de confort para realizar una hazaña o alcanzar algo. Tras un camino en el que encontrará tanto obstáculos como ayudas, logrará su cometido y regresará más sabio o más fuerte a su casa, donde será aceptado como un miembro adulto más en su grupo social, razón por la cual en el cuento acabará casándose. Conociendo pues esta estructura, ya podemos entender algunas de las funciones de los personajes y podemos interpretar lo que le va ocurriendo al héroe o heroína. Ahora bien, el protagonista no es el único personaje del cuento, pero sí el único en lograr el objetivo. Objetivo que, por otro lado, en ocasiones es compartido con otros personajes. Por tanto, habrá que analizar cómo actúan cada uno de ellos para saber qué es lo que va a permitir al protagonista lograr el éxito en la misión, mientras que los otros van a fracasar. Por otro lado, los personajes se mueven según unas emociones que es necesario identificar. Por ejemplo, en La Cenicienta y las hermanastras pues se van a mover por los celos. Blancanieves por la curiosidad. La madrastra por la vanidad. Garbancito por el deseo de crecer. Las emociones son solo eso, emociones que se tienen sin poderlo evitar. Lo que hay que aprender es a gestionarlas y a calcular las consecuencias de dejarse llevar por ellas. De esto nos hablan los cuentos tradicionales. De esto también nos hablan los cuentos tradicionales. Y por eso son tan necesarios tanto los premios del héroe como los castigos de su antagonista. Al final, se trata de dos caras de la misma moneda, de la lucha de cualquiera de nosotros entre el bien y el mal. Y algo ha de ayudarnos a decidir hacia qué lado inclinar la balanza. La propuesta didáctica que he planteado para el alumnado de formación literaria en los grados de educación infantil y de educación primaria consiste en lo siguiente. En primer lugar, tendríamos una puesta en situación. Partimos del cuento titulado El agua de la vida. Es un cuento que no conocen, por lo que me permite en esta propuesta didáctica en concreto pasar por alto el tema de explicar las diferencias entre versiones y que ya trabajo en otra propuesta. Ellos lo escuchan narrado, es decir, se lo narro yo.
y lo escuchan con la consigna de intentar identificar, por un lado, la estructura, por otro, los elementos propios de la narración oral y, en último lugar, que es el que nos compete a nosotros en este trabajo, las emociones, al identificar las emociones que mueven a cada personaje. Una vez escuchado, pasamos al segundo punto, que sería comentar en clase lo que han identificado desde el punto de vista literario, comparándolo con otros cuentos. Posteriormente, tendríamos una puesta en común de esas emociones identificadas, centrándonos en validar las emociones y separándolas de la gestión que cada personaje hace de ellas. Luego, además, intentamos encontrar situaciones de la vida cotidiana en la que nos hemos sentido invadidos por esas emociones, analizando nuestra gestión de las mismas. Por último, tendríamos un trabajo en grupo en el que han de buscar un cuento tradicional y diseñar una secuencia didáctica para sus futuros alumnos, siguiendo los pasos realizados en el cuento modelo. Recordamos, el del agua de la vida. Para finalizar la propuesta didáctica, la secuencia didáctica, tendrían un producto final que sería la presentación del trabajo realizado al gran grupo. Y además deben contar el cuento para lograr así un incremento del repertorio. Además de enseñarles a narrar y los elementos de la oralidad, el tono, el volumen, las pausas, el valor de todo esto. Como puede deducirse de lo anteriormente expuesto, la metodología empleada en el aula fomenta el pensamiento crítico, la motivación y la cooperación grupal. Los resultados de esta secuencia didáctica permiten comprobar el cambio de perspectiva en el alumnado frente al cuento tradicional, así como una mayor predisposición para el análisis desde el punto de vista emocional. Por tanto, consideramos que esta propuesta didáctica puede resultar interesante tanto para los alumnos de estos grados como para maestros ya en funciones, ya trabajando. Podrían llevarlas también a sus aulas y comprobar cómo funciona en los alumnos de primaria. Bueno, ya solo me queda agradecerles el tiempo que me han dedicado y espero que esta experiencia pueda resultarles interesante. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen formularme. Muchísimas gracias.